Se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores del terror, de la ciencia ficción, de fantasía, una producción de teatro robótico de misterio que tengo el placer de presentar junto a mi compañera Ariadna Jiménez. Además, tú puedes ser uno de esos autores invitados enviándonos tus escritos, tus relatos, siempre que tengan que ver con esa temática oscura que tanto nos gusta en esta productora. Van a ser muy bienvenidos. Y para enviarlos tan solo tienes que entrar en teatrorobóticodemisterio.com y buscar la página de contacto o incluso localizarnos a través de redes sociales, como prefieras. Hoy toca un clásico básico, una autora que ha sido y es leyenda, que ha ganado multitud de premios, cuya biografía básica y méritos e hitos vais a conocer a continuación gracias a la maravillosa introducción de Ariadna, que literalmente la va a entrevistar desde el otro lado. Puede que al igual que yo no la conocieras, y eso que mira que me gusta a mí el género de la ciencia ficción, pero no conocía a Úrsula y ahora la verdad es que me he enamorado gracias a esa recomendación de Joseba Abajo de dramatizar este relato y a esa investigación que ha hecho Ari, como os comentaba, y que no tiene desperdicio. Estamos hablando de Úrsula K. Le Guin y un relato fascinante y desolador llamado Los que se alejan de Homelas. Y es que es auténticamente fascinante, pero ojo, es que también es auténticamente desolador, y a mí me dejó un pozo agridulce, bueno, de los que te hace pensar, ¿no? Y de los que se agradece cuando lees o cuando escuchas una historia así. Podemos estar hablando de la otra ciencia ficción y lo vas a entender enseguida en cuanto escuches la presentación de Ariadna. Por cierto, presentando y también estrenándose en Solo el penitente pasará, una de las maravillosas voces de nuestro coro de las voces penitentes, en este caso Marta Barriuso, una gozada. Ya veréis cómo le da vida a la autora Úrsula K. Le Guin. E interpretando la dramatización principal, pues al genial y al infalible Joseba Abajo, dando unos registros épicos. Yo estaré creando la atmósfera a través de los sonidos y las músicas y esperando que lo paséis mal con nosotros, como suele decir Joseba. Así que sin más, dentro intro y comenzamos. Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. En una producción de teatro robótico de misterio. La ciencia ficción es una inmensa metáfora. Úrsula K. Le Guin nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929 y murió en Portland, Oregón, el 22 de enero de 2018. La verdad, como siempre, elude al forastero. Fue una autora estadounidense conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y, en especial, por las obras de literatura fantástica ambientadas en el mundo ficticio de Terramar. Para oír hay que callar. El hambre de un dragón tarda en despertar, pero luego es difícil saciarla. Solo en el silencio la palabra, solo en la oscuridad la luz, solo en la muerte la vida. El vuelo del halcón brilla en el cielo vacío. Encender una vela es proyectar una sombra. El sabio no pregunta y el necio pregunta en vano. Un mago de Terramar y la mano izquierda de la oscuridad
son consideradas sus grandes obras maestras. Con La mano izquierda de la oscuridad, obtuvo el premio Hugo y el premio Nébula a la mejor novela. La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes. Publicó su primera novela en 1959 y su carrera literaria duró casi 70 años, con más de 20 novelas y más de 100 relatos cortos, además de poesía, ensayo, crítica literaria, traducciones y libros de literatura infantil. No era importante después de todo. Él no era más que un hombre. El destino de un hombre no tiene importancia. La antropología cultural, el taoísmo, el anarquismo, el feminismo y los escritos de Carl Jung tuvieron una fuerte influencia en su obra. Entre el pensamiento y la palabra hablada existe una fisura en la que puede penetrar la intención, el símbolo puede ser abstraído y la mentira admitida en la existencia. Los temas sociales y políticos como el género, la sexualidad y la mayoría de edad ocuparon un lugar destacado en su obra y exploró estructuras políticas alternativas en muchos de sus relatos. A veces hay demasiado sexo en nuestros autores. ¿Hay tanto sexo realmente en nuestra vida? Hablamos más de trabajo, de relaciones. La escritura sobre sexo no es muy buena. Eso cuando no es pura pornografía. Describir el sexo en general es más aburrido que el béisbol. En 1973 volvió a ganar el premio Hugo, esta vez en la categoría de novela corta, con El nombre del mundo es bosque, obra influenciada por el rechazo de la autora a la guerra de Vietnam, que exploraba temas de colonialismo y militarismo. Lewin la describió más tarde como la declaración política más clara que había reflejado en una obra de ficción. La ecología de un bosque es muy delicada. Si el bosque perece, la fauna puede extinguirse junto con él. Su novela Los desposeídos volvió a ganar los premios Hugo y Nébula a la mejor novela. La separación educa, sin duda, pero tu presencia es la educación que yo quiero. Algunas de sus obras tienen como premisa la sociología, la psicología o la filosofía. Por ello, su trabajo se describe a menudo como ciencia ficción blanda. Lewin ha sido calificada como la patrona de este subgénero. Varios autores de ciencia ficción se han opuesto a la utilización del calificativo ciencia ficción blanda, describiéndolo como un término potencialmente peyorativo, utilizado para descartar historias no basadas en problemas de física, astronomía o ingeniería, y también como objetivo de la escritura de mujeres u otros grupos poco representados en el género. Somos volcanes. Cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas. Lewin propuso la expresión ciencia ficción social para algunas de sus obras. La ciencia ficción no es algo menor. Y no es solo ni especialmente la Enterprise, Star Wars o las tropas del espacio. Significa experimentar con la imaginación, responder preguntas que no tienen respuesta. Implica cosas muy profundas, que cada viaje es irreversible. Habitualmente en sus obras incorpora rasgos estilísticos o estructurales inusuales o incluso subversivos. Hoy nos disponemos a dramatizar uno de sus relatos. Los que abandonan Homelas es un cuento un tanto atípico, fundamentalmente descriptivo y carente de acción. Los habitantes de Homelas no son simples, pero sí felices. Carecen de reglas y leyes, de monarquía y de esclavitud, pero no son dulces pastores, tampoco bárbaros. Todo apunta, en la propia apreciación del narrador, a que nos encontramos en un país de cuento de hadas. Sin embargo, Homelas guarda un secreto, algo que nadie considera delito, pero que rompe la armonía y la prosperidad de la ciudad. En Solo el penitente pasará, rendimos homenaje a la gran dama de la ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, con uno de sus relatos más inquietantes, Los que abandonan Homelas, con la narración de Joseba Bajo.
y dando voz a la autora durante esta presentación, han podido escuchar a Marta Barriuso, desde el corazón del coro de voces penitentes del Teatro Robótico de Misterio. Con un clamor de campanas que impulsó a las golondrinas a levantar el vuelo, el festival del verano llegaba a la ciudad de Homelas, que descollaba radiante junto al mar. En el puerto, los aparejos de los barcos destelleaban con banderas. En las calles, entre las casas de rojos tejados y pintadas tapias, entre los viejos jardines donde crece el musgo y bajo los árboles de las avenidas, frente a los grandes parques y los edificios públicos desfilaba la multitud. Decorosos ancianos con largas túnicas rígidas malva y gris, graves y silenciosos artesanos, alegres mujeres que llevaban a sus hijos y charlaban al caminar. En otras calles, la música sonaba más veloz. Un trémulo de batintines y panderetas, y la gente iba bailando. La procesión era una danza. Los niños correteaban de una parte a otra, y sus gritos se alzaban sobre la música y los cantos como el vuelo cruzado de las golondrinas. Todos los desfiles serpenteaban hacia el norte de la ciudad, donde en la gran vega llamada Verdes Campos, chicos y chicas, desnudos en el luminoso aire, con los pies y los tobillos y los largos y ágiles brazos salpicados de lodo, ejercitaban sus inquietos caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún tipo de pertrecho, solo un ronzal sin bocado. Las crines trenzadas con cordones de plata, oro y verde. Resoplaban por los dilatados hollares, hacían cabriolas y se engallaban. Al ser el caballo el único animal que había adoptado nuestras ceremonias como propias, se hallaba muy excitado. A lo lejos, por el norte y el oeste, las montañas se alzaban sobre la bahía de Homelas, casi envolviéndola. El aire de la mañana era tan límpido que la nieve, coronado aún los 8 picos, despedía reflejos oro y blanco a través de las millas de aire iluminado por el sol bajo el azul profundo del cielo. Soplaba el suficiente viento como para que los gallardetes que marcaban el curso de la carrera ondearan y chasquearan de vez en cuando. En el silencio verde de la amplia vega se oía la música que recorría las calles de la ciudad y de todas partes, y acercándose siempre, una alegre fragancia de aire que de vez en cuando se acumulaba y estallaba en el gozoso repique de las campanas. Gozoso. ¿Cómo se puede explicar el gozo? ¿Cómo describir a los habitantes de Homelas? No eran personas simples, aunque sí felices. Pero no pronunciaremos más palabras de alabanza. Todas las sonrisas se han vuelto arcaicas. Al proceder a una descripción como esta, uno tiende a hacer ciertas suposiciones, a dar la impresión de que busca un rey montado en un espléndido corcel y rodeado de nobles caballeros, o quizás en una litera dorada conducida por altos y musculosos esclavos. Pero no había rey. No usaban espadas, ni poseían esclavos. No eran bárbaros. Desconozco las reglas y leyes de una sociedad, pero sospecho que eran singularmente escasas. Al igual que se regían sin monarquía ni esclavitud, tampoco necesitaban la bolsa de valores, la publicidad,
la policía secreta y la bomba. Sin embargo, repito que no era un pueblo simple. Nada de dulces pastores, nobles salvajes, ni blandos utópicos, ni menos complejos que nosotros. El mal estriba en que nosotros poseemos malos hábitos, animados por pedantes y sofisticados empeñados en considerar a la felicidad como algo estúpido. Solo el dolor es intelectual. Solo el mal es interesante. Es la traición del artista, la negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible fastidio del dolor. Si no puedes morder, no enseñes los dientes. Si duele, vuelve a dar. Pero alabar el desespero es condenar al deleite. Aceptar la violencia es perder la libertad por todo lo demás. Nosotros casi la hemos perdido. Ya no podemos describir la felicidad de un hombre ni manifestar una alegría. ¿Cómo definir al pueblo de Homelas? No eran cándidos ni niños felices, aunque a decir verdad sus hijos sí lo eran, sino adultos maduros, inteligentes, apasionados, cuya vida no era desventurada. ¡Oh, milagro! Mas ojalá supiera explicarlo mejor y convencerles. Homelas produce la impresión, según mis palabras, de un país de cuento de hadas. Érase una vez, hace mucho tiempo. Quizá fuera mejor que se lo imaginaran según su propia fantasía, teniendo en cuenta que me pondría a la altura de las circunstancias, pues lo que sí es cierto es que no puedo armonizar con todos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la tecnología? Creo que no había coches ni helicópteros, ni en las calles ni por encima de ellas, como lógica consecuencia de que el pueblo de Homelas era feliz. La felicidad se basa en una justa discriminación de lo que es necesario, de lo que no es ni necesario ni destructivo, y de lo que es destructivo. Sin embargo, en la categoría intermedia, la de lo innecesario pero no destructivo, la del confort, lujo, exuberancia, podían perfectamente poseer calefacción central, ferrocarriles subterráneos, máquinas lavadoras y toda clase de maravillosos ingenios que aún no se han inventado aquí. Fuentes luminosas flotantes, poder energético, una cura para los catarros comunes o nada de eso, no importa, como lo prefieran. Me inclino a pensar que las personas que han estado viniendo a Homelas desde todos los puntos de la costa durante estos últimos días antes del festival lo hicieron en pequeños trenes muy rápidos y en tranvías de 2 pisos. Y que la estación de ferrocarriles de Homelas es el edificio más bello de la ciudad, aunque más sencillo que el magnífico mercado agrícola. Pero aún, concediendo que hubiera trenes, me temo que, hasta ahora, Homelas produzca en algunos de mis lectores la impresión de una ciudad gazmoña y cursilona. Sonrisas, campanas, desfiles de caballos, garambainas. En tal caso, agreguen una orgía. Si les sirve una orgía, no vacilen. No obstante, no le pongamos templo que, con hermosos sacerdotes y sacerdotisas desnudos, casi en éxtasis, se hallen dispuestos a copular con quien sea,
hombre o mujer, amante o extraño, por el deseo de unión con la profunda divinidad de la sangre. Aunque esa fue mi primera idea. Pero sería mejor no levantar templos en Omelas. Por lo menos, templos habitados. Religión sí, clero no. Por supuesto, los hermosos desnudos pueden deambular ofreciéndose como divinos suflés al hambriento del éxtasis de la carne. Que se incorporen a los desfiles. Que repiquen las panderetas sobre las cópulas y la gloria del deseo se proclame sobre los batintines. Y, un punto muy importante, que los vástagos de esos deliciosos rituales sean amados y atendidos por todos. Sé que en Omelas hay algo que nadie considera delito. Pero, ¿qué puede ser? Al principio pensé si no serían las drogas, pero eso es puritanísimo. Para los que les gusta, la tenue y persistente fragancia del droz perfuma las calles de la ciudad. El droz, que al principio otorga una gran lucidez mental y fuerza a los miembros, y finalmente maravillosas visiones con las que penetras en los misterios y secretos más profundos del universo, a la vez que excita el placer del sexo hasta lo indecible y no crea hábito. En cuanto a los gustos más modestos, creo que debería ser la cerveza. ¿Qué otra cosa incumbe a la jubilosa ciudad? Sin duda, la sensación de la victoria, la evocación del valor. Sin embargo, si suprimimos al clero, procedemos igual con los soldados. El júbilo que se erige sobre crímenes impunes no es verdadero júbilo, nunca lo será. Es horrendo e inútil. Una satisfacción ilimitada y generosa, un magnífico triunfo que se experimenta no contra un enemigo de fuera, sino por la comunión de las almas más delicadas y hermosas de todos los hombres, y el esplendor del verano del mundo es lo que inunda el corazón de los habitantes de Omelas, y la victoria que celebran es la de la vida. En realidad, no creo que necesiten drogarse. Casi todos los desfiles habían llegado ya a los verdes campos. Un delicioso aroma de manjares surge de las tiendas rojas y azules de los abastecedores. Las caras de los niños pequeños están llenas de graciosos pringues. En la afable barba gris de un hombre se ha enredado unas cuantas migas de un rico pastel. Los muchachos y muchachas han montado en sus caballos y comienzan a agruparse en la línea de salida. Una anciana, pequeña, gorda y sonriente, distribuye flores que saca de una cesta y un joven alto las prende en su cabello. Un niño de 9 o 10 años se sienta al borde de la multitud, solo jugando con una flauta de madera. La gente se detiene a escuchar y sonríe, pero no le hablan, pues nunca deja de tocar, ni tampoco los ve. Sus ojos negros están totalmente absortos en la dulce y tenue magia de la melodía. Termina y lentamente alza las manos sosteniendo la flauta de madera, como si ese breve y reservado silencio fuese una señal, y se oye de pronto el toque de una corneta que surge del pabellón junto a la línea de partida. Imperioso, melancólico, penetrante.
Los caballos se alzan sobre sus esbeltas patas traseras y algunos relinchan como respuesta. Con semblante sereno, los jóvenes jinetes acarician el cuello de sus monturas y las calman susurrando. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, todo saldrá bien. Mi beldad, mi ilusión. Ocupan sus puestos en la línea de salida. A lo largo de la pista, los espectadores son como un campo de hierba y flores al viento. El festival de verano ha comenzado. Lo creen. Aceptan el festival, la ciudad, la alegría. No. Entonces, permítanme que lo describa una vez más. En el subsuelo de uno de los hermosos edificios públicos de Homelas, o tal vez en el sótano de una de sus espaciosas casas particulares, hay un lóbrego cuartucho. Tiene una puerta cerrada con llave y carece de ventanas. Una tenue luz se filtra polvorienta entre las rendijas de la carcomida madera y que procede de un ventanuco cubierto de telarañas de algún lugar del otro lado del sótano. En un ángulo del cuchitril hay un par de fregonas con las bayetas tiesas, pestilentes, llenas de grumos. Están junto a un balde oxidado. El suelo está sucio, pegajoso como es habitual en un sótano abandonado. El cuarto tiene 3 pies de largo por 2 de ancho, un simple armario para guardar las escobas y los enseres en desuso. En el cuarto hay un niño sentado. Podría ser un niño o una niña. Aparenta unos 6 años, pero en realidad tiene casi 10. Es retrasado mental. Tal vez nació anormal. O se ha vuelto imbécil por el miedo, la desnutrición y el abandono. Se hurga la nariz y de vez en cuando se manosea los dedos de los pies o los genitales mientras se sienta encorvado en el rincón más alejado del balde y de las bayetas. Les tiene miedo, las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las fregonas siguen ahí, erguidas. La puerta está cerrada y nadie acudirá. La puerta siempre está cerrada y nunca viene nadie salvo en ciertas ocasiones en que la puerta cruje espantosamente, se abre y asoma una o varias personas. Entra una sola y de un puntapié le obliga a levantarse. Los otros jamás se le acercan, sino que lo observan con ojos de horror y asco. La escudilla de comida y el jarro de agua se llenan rápidamente, se cierra la puerta, los ojos desaparecen. La gente que está en la puerta nunca habla, pero el niño, que no siempre ha vivido en el cuarto de los trastos y recuerda la luz del sol y la voz de su madre, a veces habla. Por favor, sáquenme de aquí. Seré bueno. Jamás le responden. Por las noches, el niño gritaba pidiendo auxilio. Gritaba muchísimo. Pero ahora se limita a un débil quejido y cada vez habla menos. Está tan flaco que las piernas carecen de pantorrillas y tiene el vientre hinchado.
Solo se alimenta una vez al día con media escudilla de gachas con sebo. Va desnudo. Las nalgas y muslos son una masa de dolorosas llagas, pues continuamente está sentado sobre su propio excremento. Todos saben que existe. Todo el pueblo de Homelas. Algunos han ido a verlo. Otros se contentan únicamente con saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Algunos comprenden la razón. Otros no, pero ninguna ignora que su felicidad, la belleza de su pueblo, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus becarios, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas o el esplendor de su cielo, dependen por completo de la abominable miseria de ese niño. Se lo explican a los niños de 8 a 10 años, siempre que estén capacitados para comprender. Y casi todos los que van a verle son adolescentes, aunque con cierta frecuencia también un adulto acude y vuelve para ver al niño. Por muy bien que se lo expliquen, al verlo experimentan un asco que habían creído superar. A pesar de todas las explicaciones, se les advierte furiosos, ultrajados, impotentes. Quisieran hacer algo por el niño, pero todo es inútil. Qué hermoso sería si sacaran al sol a esa criatura, la limpiaran, la dieran de comer, la cuidasen. Pero si alguien lo hiciera, ese día y a esa hora, toda la prosperidad, la belleza y dicha de Homelas quedarían destruidas. Esas son las condiciones. Cambiar todo el bienestar y armonía de cada vida de Homelas por esa sola y pequeña rehabilitación. Acabar con la felicidad de millares a cambio de la posibilidad de hacer feliz a uno. Pero eso sería, por supuesto, reconocer la culpa, admitir el delito. Las condiciones son estrictas y terminantes. No debe dirigirse al niño una sola palabra amable. A veces, los jóvenes regresan a sus casas llorando o con una furia sin lágrimas cuando han visto al niño y se han enfrentado a esta terrible paradoja. Tal vez meditan sobre ello semanas y años, pero a medida que transcurre el tiempo, comienzan a darse cuenta de que, aunque soltaran al niño, de poco les serviría su libertad. Sin duda, una ligera, baja satisfacción por el cuidado humano y el alimento, pero muy poco más. Se halla demasiado degradado e imbécil como para comprender la auténtica felicidad. Ha estado asustado demasiado tiempo como para librarse del miedo. Sus costumbres son demasiado zafias e inciviles para que responda al trato humano. En efecto, después de tanto tiempo, probablemente se sentiría infortunado sin los muros que lo protegen, sin la oscuridad para sus ojos, sin el propio excremento para sentarse. Sus lágrimas ante la amarga injusticia secan cuando empiezan a percibir la terrible justicia de la realidad y acaban aceptándola. Sin embargo,
Tal vez sus lágrimas y su rabia, el intento de su generosidad y la aceptación de su propia impotencia son la verdadera causa del esplendor de sus vidas. Su felicidad no es vacua e irresponsable. Saben que ellos, como el niño, no son libres. Conocen la compasión, la existencia del niño, y el conocimiento de esa existencia hacen posible la elegancia de su arquitectura, el patetismo de su música, la profundidad de su ciencia. A causa del niño, son tan amables con los niños. Saben que si ese desdichado no lloriquease en la oscuridad, el otro, el flautista, no tocaría esa alegre música mientras los jóvenes jinetes se ponen en filas sobre sus beldades para la carrera que se celebra la primera mañana de estío. ¿Qué piensan ahora de ellos? ¿No son más dignos de crédito? Pero todavía tengo algo más que contarles. Y esto es totalmente increíble. A veces, un adolescente, chico o chica que va a ver al niño, no regresa a su casa para llorar o enfurecerse. No, en realidad, no vuelve más a su hogar. Otras, un hombre o mujer de más edad, cae en un mutismo absoluto durante unos días. Bajan a la calle, caminan solos y cruzan sin vacilar las hermosas puertas de Homelas. Siguen andando por las tierras del Abrantío. Cada uno va solo, chico o chica, hombre o mujer. Anochece. El caminante pasa por las calles de la ciudad, ante las casas de ventanas iluminadas, y penetra en la oscuridad de los campos. Siempre solos, se dirigen al oeste o al norte, hacia las montañas. Prosiguen. Abandonan Homelas, siempre adelante, y no vuelven. El lugar a donde van es aún menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad. No puedo describirlo en absoluto. Es posible que no exista. Pero parece que saben muy bien a dónde se dirigen los que se alejan de Homelas. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Acabas de escuchar Los que se alejan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin, interpretado por Joseba Bajo y con introducción de Ariadna Jiménez y Marta Barriuso poniendo voz a Úrsula K. Le Guin. Sonorización a cargo de un servidor, Iñaki Tovar. ¿Qué os ha parecido? Esperamos de corazón que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. No me negaréis que da para una buena conversación
la temática que trata, esa técnica del avestruz sempiterna que muchos de nosotros practicamos a veces sin darnos cuenta, ¿no? En la sociedad actual, mirando para otro lado o no queriendo ver los problemas de base, centrándonos egoístamente solo en nuestra felicidad y en tirar para adelante. Y esto sería solo una mini lectura muy rápida y muy superficial. Ya os digo que nos encantaría saber qué lecturas hacéis vosotros de este relato, que lo comentéis y nos dejéis vuestras impresiones aquí en los comentarios de la propia plataforma de iVoox o incluso en la propia web o a través de redes sociales, donde lo comentéis. A partir de ahora vamos a hacer una cosa, que va a ser comentarlos, leer vuestros comentarios aquí al final de cada programa de todas las producciones de Teatro Robótico de Misterio y respondeos aquí en directo y de viva voz, porque qué menos, os merecéis eso. Así que vamos a empezar comentando lo que tuvisteis que opinar sobre nuestro último relato, que fue Querido Diario, del escritor, colaborador y redento Víctor Manuel Palomares. En esta ocasión nos dejaba un primer comentario Orlando Rodríguez, que decía: vaya audio, me ha encantado esta increíble historia y esta nueva plataforma. Se agradece en verdad, en un mar lleno de cosas intrascendentes y sin contenido, el llegar a descubrirlos me motiva, de verdad. Gracias Joseba, Iñaki y todo ese increíble equipo. Saludos desde México. Oye Orlando, pues muchos saludos a ti, muchísimas gracias por tus palabras. Es verdad que intentamos traeros una propuesta diferente. Hay muchísimos y muy buenos podcasts en el universo sonoro ahora mismo, pero nosotros intentamos dejar nuestra propia huella y nos flipa y nos alucina y te agradecemos mucho que nos estés escuchando desde allí, desde México, nuestro querido México. Claro que sí, un saludo para todos los que estáis al otro lado del charco. Continuamos con Ayala, que es comentador habitual en varios podcasts de Teatro Robótico de Misterio. Ayala decía: saludos, Ariadna, qué esmerada y original presentación. Daniel, su voz y capacidad de dar vida a ese sombrío personaje. Víctor Manuel, su narración tan oscura, nos lleva al lado de este abrumado vampiro para descubrir en su proceso creativo una nueva significación al comprender la realidad. Excelente metaficción que ¿qué puede haber más real que un personaje hablándose de su misma ficción? El reflejo le manifiesta su doble uno interno y subjetivo que ha construido y dado vida. Gracias y valorando el nivel de talento de todos ustedes. Pues Ayala, gracias a ti y valorando el nivel de talento de cada uno de tus comentarios que parecen ensayos de un erudito o de una erudita. De verdad que te agradecemos mucho el tiempo que dedicas a comentarlos y nos hace mucha ilusión. Gracias. Luego Leña Fina comentaba: a mí me ha encantado, qué bien encaja todo, qué oscura alegría me ha dado el conjunto. Y sí, porque está claro que intentamos llevaros al lado oscuro en cada una de nuestras producciones, pero es para que lo disfrutes. O sea que el término de oscura alegría me encanta, Leña Fina, muchas gracias por comentarlo. Luego tenemos a Jesús Míguens, que es uno de los escritores que nos ha mandado alguno de sus escritos. Ha tenido ya alguna dramatización aquí, parte de su trabajo, y seguro que volverá en alguna que otra ocasión. Jesús comentaba: me encantó el relato, enhorabuena por la dramatización y por el programa en sí. Un saludo a todos. Pues otro saludo grande para ti, Jesús, y esperamos leer cosas tuyas pronto. Y por último tenemos a Distancia, que nos comentaba: fantástico relato, excelente la dramatización y el tempo. Muchas gracias por llevarnos a las sombras con la esperanza de salir renovados. Abrazos distantes. Pues Distancia, otro mogollón de abrazos distantes para ti, y qué escueta pero qué bonita también tu reflexión sobre ese viaje a las sombras, ¿no? Al que pretendemos arrastraros, como decía antes, en cada programa. Y si tú has encontrado aquí un atisbo de esperanza o algo que te ha hecho sentir renovado o renovada, pues nosotros tan contentos. Y hasta aquí. Ahora sí, es tu turno, penitente. Déjanos tus comentarios aquí, en la web, en el grupo de Telegram que tenemos. Pásate por teatrorobóticodemisterio.com, donde lo tienes todo. Ahora sí, esta compañía se despide de vosotros hasta el siguiente episodio, y recordaos que el domingo que viene toca Teatro Robótico de Misterio, el podcast principal, con una dramatización original de Joseba que os va a flipar. No os lo perdáis, penitentes. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos.
Si eres autor novelo amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.